Oye, qué raro que no van a la misma escuela que yo. Y qué raro que hay amigos que vienen conmigo, pero ellos no tienen amigos, ¿no? O sea, te empiezas a dar cuenta, pues que no viven lo mismo que tú estás viviendo. Y al día siguiente que terminó el campamento me habla y me dice, oye, ya estoy lista, ya me compré shorts, ya me corté el pelo para el próximo campamento. ¿Cómo le explico que falta un año? Recibí una llamada de una señora y le dije cuántos años tiene su hijo para que tenía discapacidad o para que se incorpore a Unidos. Y me dijo, fíjate que no es para mí, es para mi marido. Bienvenidos a un nuevo episodio del Poder de Crear, un espacio creado por UMI, una agencia creativa en la que creamos contenido para marcas con mucho corazón. El día de hoy tengo una historia que me encanta porque, como saben, aquí compartimos historias que nos inspiran a hacer algo diferente, a cambiar en nuestro contexto, que nos inspiran a ser más creativos, que nos mueven, y esa fue como la característica que me llamó la atención para tener esta invitada, que pues estoy muy agradecido de que sea parte del Poder de Crear. Ella es emprendedora social, aquí en Monterrey ha hecho un impacto importantísimo con la comunidad, es una líder y defensora de la igualdad. Y pues me encanta que nos comparta su trayectoria, que nos comparta de sus proyectos. También tiene un libro, entonces estoy seguro que esta historia les va a quedar guardada y que les va a impactar de una forma muy positiva. Ella es Estela Villarreal. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muy contenta de estar aquí. Al contrario, muchísimas gracias por ser parte de nuestra comunidad de creadores. Gracias por estar aquí en el Poder de Crear. Muchos de los que nos escuchan son jóvenes que están buscando cómo empezar, que están buscando el camino, que quieren dedicarse a algo que les apasiona. Y tú, bueno, ahorita que te presentes, que te voy a pedir que te presentes, Ajá. Nos contarás más, pero tú viviste y vives en un mundo que te apasionaba muchísimo. Entonces creo que eso es lo más importante y pues, ese puede ser también el poder de crear. Entonces, platícanos, ¿por qué crees que eres parte del poder de crear? Bueno, yo creo que yo junto con muchísima gente, pero digamos que a los 20 años, más o menos a la edad de ustedes, me tocó la oportunidad de crear una solución que para mí en ese entonces pues era nada más ver un poco distinto la vida de mis dos hermanos con discapacidad. Y a raíz de eso, pues, inició Unidos, que es un movimiento, pues, para sensibilizar a la sociedad y que cambie su percepción hacia las personas con discapacidad. Y por fortuna, y gracias a muchísimos jóvenes como tú, pues, ha sido realidad, ¿no? Es realidad día a día. Se va transformando un país pensando de forma distinta sobre las personas con discapacidad, incluyéndolos en su vida social. Y bueno, esa es un poquito la historia. Y entonces inicias Unidos ahí por el año de 1987, ¿verdad? Ajá. Cuéntanos bueno, antes de irme como más directo con Unidos, ¿cómo fue? ¿Dónde naces? ¿Dónde creces? ¿Cómo era tu vida? O sea, ¿qué soñabas antes de llegar a ti esta gran idea de hacer Unidos? Sí, mira, yo nací aquí en Monterrey. Soy súper regia y bueno, tuve la fortuna de vivir pues con 4 hermanos más. 2 de ellos tenían una discapacidad, 2 de ellos no tenían discapacidad, pero como fui la más chica, como que nací en esa familia, ¿no? Una familia muy alegre, con unos papás que fueron inspiradores, que fueron ejemplo. Y bueno, de alguna forma me fui acomodando a una situación que yo no percibía que era distinta, pero que bueno, la misma sociedad y el salir, me fui dando cuenta que mis hermanos no tenían las mismas oportunidades que los demás, ¿no? Entonces, creces en Monterrey, Ajá. 4 hermanos, tú eras la más chica. ¿Y qué soñabas ser de grande? ¿Qué era Fíjate lo que tú te imaginabas? No sé, me gustaba doctora, me gustaba la comunicación. En ese entonces yo nomás así recuerdo mucho, a los 9 años yo fui a la playa, a Texas, aquí cerquita, y iba con mis hermanos, ¿no? Y ahí me tocó ver un camión con jóvenes con síndrome de Down, bajarse a la playa. Y yo decía, qué padre, quisiera que mis hermanos estuvieran ahí, como que yo veía que era como muy normal esperar a jóvenes con discapacidad en donde los demás estaban, ¿no? Entonces yo decía, ay, yo quiero eso para mis hermanos porque yo veía que aquí no sucedía eso, ¿no? Veías como, en algún momento, tú como niña veías
que aquí había como una diferencia Ajá. hacia las personas con discapacidad. Fíjate que sí fue muy marcado porque en la casa como que mis papás fueron muy parejos de que todos valemos y todos podemos hacer unas cosas y otras, etcétera. Pero ya cuando sales a la calle, ya de chica, de niña, pues sí te das cuenta como que la gente se extrañaba o se retiraba, etcétera. Entonces, realmente, pues yo no me daba cuenta por qué. O sea, yo decía, ¿por qué? Y bueno, ya conforme vas creciendo, dices, bueno, simplemente mis amigos no conocían a mis hermanos y no sé, no se atrevían como a acercarse porque era una realidad que ellos no veían, ¿no? En lo cotidiano. Yo también digo, bueno, si yo no hubiera tenido dos hermanos con discapacidad, igual hubiera reaccionado igual. Entonces, bueno, sí me he dado cuenta que la gente como que tenía miedo de convivir, como que se preparaban mucho, ¿qué voy a decir sin ofender, etcétera? Entonces la gente mejor como que se retiraba. Entonces tú, pues sí, de niña lo vives, ¿no? Lo dices, qué raro, ¿por qué pasa esto? Y porque para ti era lo más normal, ¿no? Totalmente, porque a mí me educaron que pues todos teníamos habilidades, todos teníamos limitaciones y que había que ayudarnos unos a otros. Entonces para mí era como muy, muy común, ¿no? La discapacidad de mis hermanos. Pero sí, ya salir con ellos era como darte cuenta que no era tan común, ¿no? Que no era tan común. Y luego, ¿cómo lo vivías siendo la más chica? ¿Verdad? O sea, que tú eras... Sí, Porque a lo mejor, conforme ibas creciendo, en sí, algunas cosas tú podías tener como mayor habilidad sí, que claro. tus hermanos. Sí, como que ya vas creciendo y dices, oye, qué raro que no van a la misma escuela que yo. Y qué raro que, pues no sé, en la piñata vienen conmigo, hay amigos que vienen conmigo, pero ellos no tienen amigos, ¿no? O sea, te empiezas a dar cuenta, pues que no viven lo mismo que tú estás viviendo. Y ahí empieza como el decir, ¿por qué, no? Eso es lo que quisiera cambiar. Entonces, de niña, pues era un poquito como el, ¿por qué no van a la misma escuela? ¿Por qué no tienen amigos? ¿Por qué cuando salimos la gente se retira? Etcétera, ¿no? Esas eran las preguntas como de niña. ¿Y cuáles eran como las respuestas que tenías como niña? O sea, ¿a qué lo Sí, asociabas? Decías, porque bueno, ahorita podemos decir, bueno, pues tal vez es la falta de educación o sí, la el miedo, indiferencia etcétera. o no saber, no conocer, pero Sí. tú cómo lo... Pues de ahí como que se me hacía raro, Solo nada lo veías más, raro. ¿no? Como que, ay, pues qué raro. Aparte yo los quería muchísimo, entonces como que era, ay, como que... Y ahí es donde yo decía, oye, ¿cómo le hago para acercar a mis amigos a mis hermanos, no? Y de ahí empieza un poquito la idea de Unidos. Y entonces a los 9 años fue donde ves este momento que te he escuchado platicarlo en otros podcasts y que me encantó la anécdota, la historia más bien, donde ves este camión donde se estaban Ajá, bajando a la playa, o sea, sí. eso fue lo que te inspiró a los 9 años. O sea, yo en ese momento nada más dije, cuando sea grande quiero hacer algo así. Y sí, me dio como mucha claridad decir, qué padre, o sea, yo quisiera crear eso, ¿no? ¿Y cuántos años pasan desde que lo ves hasta que llega, Fíjate ahora sí que ya a a ser los Unidos? 20 en la universidad, con una amiga, empezamos a ver ideas, no necesariamente, es que es bien curioso, tú vives la historia y no necesariamente ligado a ese camión, sino fue como un poco de, oye, pues yo sí quiero hacer algo por, no solamente por mis hermanos, porque me empecé a dar cuenta que había muchas familias que vivían así, un poco encerrados, y que la gente como que no conocía y no convivía. Entonces, bueno, la idea con mi amiga Cecilia era, oye, bueno, vamos a hacer un programa piloto y vamos a... Entonces yo invité, digamos, amigos, ella también, e invité a personas con discapacidad. En ese entonces, imagínate, que es muy difícil para ustedes imaginarse sin internet y no es complicado. Entonces había que ir a las casas, ¿no? Entonces yo me acuerdo que iba a las casas y decía, sé que aquí vive una persona con discapacidad, quisiera invitarla a un verano. Queríamos hacer un verano en Como un, donde, un campo de como un verano. campo de verano, que era una prueba, ¿no? Y decir, bueno, vamos a invitar a nuestros amigos y vamos a invitar a los chavos que sabemos que están en las casas y vamos a ver qué pasa, ¿no? Y así, con ese campamento de verano, ¿cuál fue como la primera impresión? Ay, bueno, fue padrísimo porque, pues digamos que fueron 15 amigos, ¿no? Un poquito, pues porque te conocen y porque, bueno, ándale, déjame ir, ¿no? Y fueron 30 familias que, digamos, nos prestaron a sus hijos con discapacidad. Para nuestra sorpresa, pues fue como muy efectivo para los jóvenes. Nosotros pensábamos en niños
y finalmente los jóvenes eran los que más necesitaban esta convivencia entre amigos. Y vimos también los cambios en nuestros amigos, de decir, oye, qué padre convivencia, y vas viendo un poquito la actitud de la sociedad. Primero, pues los papás así como decir, ay, mira, también puede salir, también puede ir a un estadio, a ver un partido, y también puede... Entonces, a las familias se les abrió ese horizonte que quizás no lo tenían tan claro. Y para los amigos jóvenes, para los jóvenes, pues era, oye, padrísimo, me lo estoy pasando muy bien, o sea, estoy entendiendo este mundo, estoy comprendiendo, y luego pues se hacían amistades para siempre, ¿no? Y me encanta que digas eso porque justamente esa es una característica, la característica más importante para ser creativo. Okay. Ver la posibilidad donde nadie más la veía. Ya, entonces, qué padre. A lo mejor con ese campamento de verano en el que salen los niños que tenían discapacidad que tú conocías y que los papás decían, mis hijos también pueden hacer eso y también pueden convivir, también pueden tener amigos. Vieron la posibilidad que tuviste. Sí, entonces, fue algo, bueno, me lo imagino como un momento así de claridad y de ver todo. Qué padre. Todo fíjate que en ese entonces la verdad es que las personas con discapacidad estaban muy acostumbradas como a ir a su terapia. O sea, todo estaba lleno o de hospitales o de médicos o de enfermeros. Entonces, convivir con un amigo de tu edad, pues era así como abrir este nuevo horizonte, ¿no? Y entonces acaba el campamento de verano. Ajá. Llega agosto, vuelves a la escuela, o sea, vuelves como a la rutina. ¿Qué sentías cuando vuelves ya al mundo normal? O sea, después de haber vivido y haber visto lo que viste. No, pues haz de cuenta que ahí es donde dices, esto tiene que seguir. O sea, mi amiga le dan anillos, se casa, se va, o sea, se tiene que ir. Entonces yo decía, pues bueno, siempre es bien difícil como dar el paso y decir, lo seguiré, pero yo decía, pues es que sí funcionó, vamos a seguirlo, ¿no? Entonces ella me decía, es que yo ya no puedo, pero dije, bueno, vamos a seguirlo. Y ahí, por fortuna, pues me encontré... Te vas encontrando amigos que te dicen, yo te apoyo, oye, yo te ayudo con esto, y ya se van juntando en la casa y órale, ahora vamos a organizar. Y creo que la segunda sorpresa fue que el siguiente campamento ya llegaron 100 amigos y no eran amigos, o sea, eran jóvenes que vieron en el periódico la posibilidad y que dijeron, le entro. Entonces ya ahí es donde dices, o sea, sí está funcionando, ya no son los amigos así que por un favor te lo hacían, sino ya eran 100 jóvenes de las comunidades que decían, oye, yo quiero ser parte, oye, yo quiero, ay, padrísimo, ¿no? Entonces pasó un año entero hasta como el siguiente encuentro Sí, fue súper difícil porque yo sí me acuerdo el cuento de María Elena, una chava con discapacidad intelectual, y al día siguiente que terminó el campamento me habla y me dice, oye, ya estoy lista, ya me compré shorts, ya me corté el pelo para el próximo campamento. Y yo decía, ay, ¿cómo le explico que son 11 meses? O sea, ¿cómo le explico que falta un año? Gracias a María Elena, así fue como una llamada de atención de decir, oye, es que esto no solo es necesario en verano, se necesita esta vida social. Es como si a ti te dijeran, oye, nomás vas a ir al cine en el verano, ¿no? Oye, no, pues quiero ir más o quiero salir a un café más seguido, ¿no? Sí. Entonces fue muy padre porque pues la misma gente tú vas escuchando en esto que dices de crear, pues hay que ir escuchando las voces que te van diciendo, oye, por aquí, ¿no? Entonces hay que estar como muy alertas a esas ideas, a esas... Y María Elena, una chava con discapacidad intelectual, fue la que me dijo con su comentario, oye, esto tiene que ser más seguido, ¿no? Que al principio... Tú lo decías, pues sí. Había que esperar un año. Sí. Y era inevitable, ¿no? Porque a lo mejor al principio no sabías por dónde empezar. No, y aparte, pues yo trabajaba en ese entonces, pues estaba en la universidad y trabajaba en la Secretaría de Educación. O sea, no había ni tiempo. Y entonces era como que el verano, pues siempre decías, oye, son las vacaciones, vamos a hacer esto, como vacaciones. Pero ya como forma de vida, pues te tardas en decir, oye, esta es una forma de vida que tiene que ser diaria, no solo en vacaciones, ¿no? Y luego cuando empiezas como a formalizarlo, ¿no? Como que empiezas a hacerte a la idea de que esto no son las vacaciones. O sea, tengo que hacerlo algo que impacte de una forma mucho más grande. Sí, sí. ¿Qué te decían las personas a tu alrededor? O sea, tu familia, tus amigos cercanos, ¿qué decían de esa idea que tú tenías? Yo creo que, digo, es normal, es como que ya eso te vas a dedicar, ¿no? Como que estábamos en esa época muy acostumbrados a que, oye, pues a qué empresa te vas a meter a trabajar o
¿qué, Sí, ¿cuál no? es tu futuro? ¿Qué es Sí. el siguiente paso que vas a ¿Y con dar? qué vas a vivir? ¿Y cómo? Y bueno, son preguntas muy válidas, pero la parte social, el trabajar en el impacto social, no era una alternativa, ¿no? Era como, bueno, en tu tiempo libre o lo que te sobre, pues sí, haz algo social, pero ¿en qué vas a trabajar, no? Entonces, romper ese paradigma, por fortuna, luego pues ya empiezas a entender lo que es el emprendimiento social y se empieza como ahora sí, a dar una explicación y un nombre que era un emprendedor social, pero en ese entonces tú dices, oye, pues yo quiero hacer esto, ¿no? Y sí, me acuerdo, por ejemplo, mi papá me decía, oye, es bien diferente tener 2 hermanos a como hacerte cargo de más familias, ¿no? Fue el único consejo que me dio, lo entendí muchos años después y en ese momento se lo agradecí, pero pues no le hice caso, ¿verdad? Dije, adelante, o sea, porque cuando uno tiene un sueño, pues realmente sobrepasa esas cosas, ¿no? Que luego las agradeces y las recuerdas y dices, tenía razón, pero bueno, la emoción y el sueño y todo, pues te hace hacer locuras y creo que de puras locuras es cuando se logra crear algo que vale la pena, ¿no? Claro, porque a veces dicen también que sí, que cuando estás emprendiendo, en este caso lo que sea, no solamente el emprendimiento Sí, social, que si te supieras todas las reglas, si te supieras todo lo que sigue, pues no sí. te aventarías, Yo ¿no? siempre les digo que ya ves que en las universidades te piden, ay, pues haz el business plan de va a ser la primera etapa, la segunda y todo. Yo no sabía ni qué seguía, ni a qué horas, malamente quizás, pero un emprendedor es así, o sea, un emprendedor va sobre lo que va creando y va escuchando y va armando algo, ¿verdad? No es que uno dé el paso sabiendo cuál es el camino, para nada, se va construyendo en el día a día, ¿no? Y entonces al principio o sea, te graduaste de la universidad y empezaste a trabajar. O sea, me gradué, estaba trabajando en la Secretaría de Educación, en Educación Especial, y ahí, pues en ciertos tiempos le avanzaba en las tardes. Y un día llegué a la casa y mi mamá me dijo, oye, llevo 87 llamadas de jóvenes que quieren ser voluntarios. Entonces me decía, esto ya no puede seguir aquí, ¿no? Y entonces ahí fue cuando Empezaste en tu dije, casa. sí, en la casa. Entonces ahí como que, pues ya mi mamá dijo, no puedo contestar más, o sea, entonces yo, bueno, y tomaste los nombres y tomaste los teléfonos y todo, ¿no? Yo bien emocionada, pero ella como que diciendo, oye, esto ya se está saliendo de las posibilidades de aquí, ¿no? Entonces, bueno, ya empiezas a pensar y decir, oye, sí, me voy a dedicar a esto, veré qué sigue, pero, y bueno, gracias a que tenía también un respaldo económico que dices tú, bueno, no era una necesidad prioritaria en ese momento trabajar, sí la era en el mediano plazo, pero pues no, te avientas, ¿no? ¿Y cuál fue? ¿A dónde te llevaste el campamento cuando dijiste no caben en mi casa? Bueno, el campamento, haz de cuenta que se hacía en lugar de fiestas infantiles, luego conseguimos otro más grande. Realmente en la casa se hacían las llamadas, se hacían las entrevistas con los chavos, se hacía todo, ¿no? Era como la oficina. Pero ya el juntar a los chavos ya era en un local de fiestas infantiles y así, ¿no? Y entonces así fue creciendo. ¿Y cómo fue la sorpresa al segundo campamento, un año después, que me dices llegaron 100? Eran Sí, 100 padrísimo. entre voluntarios y No, participantes. solo llegaron 100 jóvenes voluntarios, entonces padrísimo porque te digo que ya no eran como forzados un poquito, sino eran de recomendaciones o de que ellos mismos se iban invitando. Y luego también llegaron más familias, que para mí era porque yo veía que culturalmente no solamente era como invitar a la familia, sino que la familia tenía que Vivirlo. pues aparte como dejarte algo que para ellos es tan valioso en manos pues inexpertas, porque en ese momento pues éramos jóvenes, no éramos ni médicos, ni enfermeros, o sea, ni terapeutas, simplemente queríamos convivir y entonces también romper culturalmente a la familia fue un gran reto, ¿no? Pero fue padrísimo y gracias a pues a ese amor que le tienen a sus hijos fue que, oye, le quiero dar la oportunidad, ¿no? Y entonces así te empiezas a involucrar también con la familia, o sea, con las familias Sí, de los sí, yo participantes. los entrevistaba a cada uno, entrevistaba a cada uno de los chavos y bueno, por supuesto que va creciendo, ya no puedes, entonces de los mismos jóvenes voluntarios de los primeros años, oye, ¿en qué te ayudo? Oye, ¿en qué te ayudo? ¿En qué te ayudo? Y así se fueron formando equipos de gente que decía, bueno, ahora yo entrevisto, oye, pues ahora yo lo publicito, entonces bueno,
gracias a Dios, en este camino te encuentras con voluntades padrísimas, ¿no? Que hacen posible los sueños. Entonces, no solamente el arte del creador, sino el arte de quien dice, yo te ayudo a tu creación. Y de también tener liderazgo para hacerlo crecer y que se volverá posible impactar cada vez en más personas. Y gente enamorada, porque creo que realmente esto te enamora y si no estás enamorado es muy difícil como unirte a una causa en la que no crees, ¿no? Claro. ¿Y cuál fue, así de esas primeras anécdotas o historias como la que me contabas ahorita de la niña que te decía, ya estoy lista para el próximo año? De esas primeras anécdotas que te robaron el corazón, que dijiste, o sea, por estas historias es que vale la pena lo que estamos haciendo. Mira, ahorita que me preguntas, te puedo decir de Don Enrique. Don Enrique, pues un día recibí de las tantas llamadas que recibí una llamada de una señora y le dije cuántos años tiene su hijo que tenía discapacidad, cuántos años tiene su hijo para que se incorpore a Unidos. Y me dijo, fíjate que no es para mi hijo, es para mi marido. Y a mí me sorprendió muchísimo su respuesta porque decía, ¿cómo? Pues sí, tiene una enfermedad degenerativa y lógicamente él quiere seguir saliendo, quiere seguir teniendo contacto con el mundo, pero ya como familia no podemos, ¿no? Entonces, bueno, esa fue así una historia que me sacudió muchísimo porque ahí me di cuenta que entonces el joven y el adulto tenían mucho más necesidad de salir, de interactuar con el mundo. Y que a veces eran personas que habían tenido todas sus facultades y que las habían perdido por alguna enfermedad. Entonces ahí para mí, y bueno, tuvimos chavos que habían tenido accidentes, no sé, la historia de Rubén me encanta, es hermosa, porque bueno, él desgraciadamente tuvo un accidente y pues volvió a su casa y estuvo un año encerrado en su cuarto porque no quería que sus amigos lo volvieran a ver en silla de ruedas, ¿no? Entonces su primer contacto con el exterior otra vez fue Unidos. Y fue en un estadio, él era, no puedo decir partidos, así se va. No, claro que sí. Bueno, súper rayado. Entonces, volvió al estadio y dice, oye, puedo seguir con mi vida, ¿no? Ahora es un hombre maravilloso, casado, que trabaja y que ya no necesita Unidos desde hace muchos años, sino simplemente Unidos le dio ese impulso de volverse a incorporar a una nueva vida, que era en una silla de ruedas, y darse cuenta que su valía y que todo estaba ahí, ¿no? Y que era nada más como volverse a incorporar al mundo, ¿no? Y a la vida. Eso se me hace que no tiene precio, o sea, no hay forma como de no sé cómo decirlo. Sí, sí. De no sentirte con el corazón lleno con esas historias, ¿no? O sea, no, y a Rubén, pues es un hombre que lo admiro muchísimo y es gente de la que aprendo mucho, porque pues esa capacidad de lucha que tuvo, de decir, ok, salgo de mi cuarto, ok, voy a un estadio, pero bueno, en ese entonces le costaba mucho que otra persona lo cargara, o sea, fueron muchos retos y luego decidió ir a un viaje especial. Nosotros hacíamos viajes con los chavos, decide ir a un viaje especial, que dices tú, oye, qué padre, ¿no? Que también él rompió esos miedos que tenía y que, bueno, ahora es un hombre totalmente incluido en la sociedad, ¿no? ¿Y nunca te enfrentaste a que, como, bueno, también cuando estás en esa circunstancia de una discapacidad, a lo mejor, como dices, por un accidente o que hayas nacido con esa discapacidad, pues que también hay gente que no ve la salida, o sea, que dicen, es que me pasó esto, ya no puedo salir de aquí, o sea, como que se me acabó mi sueño en mi vida y que tú, pues obviamente desde Unidos les decías, no, mira, o sea, ven, prueba, y que te dijeran, ¿tú cómo sabes? O sea, ¿y tú cómo sabes? Sí, totalmente. Yo no tengo una discapacidad y era el primer gap que tenía con ellos, ¿verdad? O sea, yo no he vivido esa limitación, entonces, lógicamente, pues sí, como que te ven como que, ay, qué fácil lo dices, ¿verdad? Es muy fácil decirlo, sí. O un papá que te dice, oye, vente o sea, lo que es estar 24 horas y llevarlos al baño y darle, o sea, igual sí te encontrabas gente, pues, no sé, familias cansadas, los propios chavos con discapacidad cansados, pero Unidos sí era una invitación muy alegre, siempre
traté de que estuviéramos centrados en la alegría y en cómo contagiar esa alegría a la gente. Entonces, realmente, pues el que hubiera chavos que te animaran a hacer cosas que nunca habías hecho, ¿no? No sé, subirte a un parapente o hacer cosas que en tu vida habías tenido, pues es una motivación de vida. Entonces, también cada joven que se integra a Unidos, pues da ese mensaje de esperanza a otra familia que quizás ya no ve la salida, o un chavo con discapacidad que perdió motivación hacia la vida. No la damos nosotros, la dan los propios amigos jóvenes que los impulsan, como un amigo, ¿no? Siempre un amigo te impulsa a hacer cosas que igual no te habías imaginado. El cariño de un amigo te saca adelante. Entonces, aquí sucede lo mismo. El cariño de alguien que está a tu lado, pues te hace recobrar el sentido de la vida. Y pasa al revés. También tenemos jóvenes deprimidos que no tienen ninguna discapacidad y que al momento de estar con una persona con discapacidad dice, órale, o sea, si él tiene motivos para vivir, yo también los tengo, ¿no? Entonces, la enseñanza está en las dos vías. Eso es lo más emocionante. Y que se vuelve como una experiencia que te transforma, ¿no? O sea, para los, como dices, para los voluntarios también, que tener la oportunidad de darte, ¿no? De darte, sí. Creo que es algo que, sí. que no lo puedes hablar hasta que lo experimentas, ¿no? Sí, totalmente. Aparte, me encanta que la experiencia Unidos es eso, es darte. O sea, muchas veces, no sé, nos dicen donantes, oye, pues te ayudo económicamente y decimos qué padre, pero lo que queremos es que tú estés. Lo que queremos es que tú lo vivas. Porque qué padre recibir el dinero, qué padre recibir, pero la transformación es de la persona. Sí, la labor de Unidos es cuando vienen a transformarse. Cuando lo experimentas. Claro. Sí. Y bueno, luego empieza a crecer, ¿no? Empieza a crecer esta organización y te vuelves una emprendedora social. Eso que decías que al principio, pues, ni imaginarlo, o sea, sí, claro. No había esa documentación, o sea, no había como tanta información tal vez para que tú inmediatamente empezando esta actividad, tú dijeras, pues esto es un emprendimiento del cual yo puedo dedicarle todo. Sí. Y empiezan a llegar los retos, me imagino. ¿Qué era lo que, o sea, te motivaba al ver los retos? O sea, al ver que, oye, pues es un emprendimiento social, necesita ser sostenible. Sí. Es un emprendimiento, pues necesito también hacer muchas cosas donde requiero recaudar fondos. Sí. Todos esos eran retos. Primero preguntarte, o sea, ¿cuáles eran esos retos y qué era lo que te motivaba a pesar de esos retos? Claro. Sí, yo creo que uno cuando tiene una idea como que no ve lo que sigue, ¿no? Y entonces sí, te enfrentas a retos como, oye, ¿cómo nos organizamos como equipo? Oye, el equipo ya no puede ser voluntario, el equipo hay que pagarle un sueldo. O, ¿cómo se hace esto? ¿Dónde se recaudan fondos? ¿Cómo se recaudan fondos? ¿Cómo hacemos? Entonces a veces como emprendedor, pues te metes a áreas que no son tu expertise o que no te apasionan, pero lo tienes que hacer para armar. Y ahí es donde, bueno, encuentras gente especialista y dices, oye, esto yo no le sé, no, a la parte fiscal, administrativa no le sé. Bueno, busco a alguien que le sepa. Oye, esta parte de procuración de fondos tampoco le sé. Bueno, busco a alguien, ¿no? Entonces, ahí empiezas a armar como el equipo. Y creo que de los retos más grandes, bueno, la sostenibilidad, por supuesto, la organización que siempre estás como sufriendo de voy a tener para pagarle, porque realmente no te puedes quedar con puro voluntariado, ¿no? El voluntariado es hermoso para la convivencia con los chavos con discapacidad, pero detrás lo administrativo, lo financiero, no sé, cubrir todas las demandas del gobierno, cubrir todas las expectativas de Hacienda y mil cosas, pues necesitas gente especialista que perciba un sueldo, ¿no? Entonces, después de ahí, el reto más grande fue que yo creo que todo emprendedor vive, que es, bueno, ¿me quedo en Monterrey o voy a otros lugares, no? Yo creo que esa es otra etapa del emprendimiento al que te enfrentas. Y cuando te llega como esa cuestión de ¿qué hago? ¿Me quedo aquí o lo crezco? ¿Qué era lo que tú pensabas? Mira, lo detonó realmente una llamada también de una señora, se llama María Amparo. Ella tenía un hijo con discapacidad con parálisis cerebral, tiene, Gerardo, que lo queremos muchísimo. Pero ella en ese entonces habló y dijo, oye, pues es que vi que tienes un campamento de verano. Entonces, bueno, pues yo leí informes como siempre. Me dice, bueno, nada más que hay un pequeño problema. Mi hijo, nosotros y yo vivimos en Guadalajara. Quisiera mandártelo
y pues quisiera que le consiguieras hospedaje y todo, ¿no? Entonces ahí fue como que, órale, ahora qué familia va a recibir a un joven con discapacidad. Y entonces de ahí empezó un programa que me encanta, que es el programa de hospedaje, en donde familias que no tenían ningún miembro con discapacidad recibían durante un mes a una persona con discapacidad. Y entonces, bueno, ahí la experiencia que sucedió es que Gerardo pues regresa a Guadalajara y no están sus amigos, ¿no? Sus amigos que había hecho en Monterrey, pues llevaba a Guadalajara, entonces llegaba otra vez como a encerrarse un poco, ¿no? Entonces ahí, pues una de las decisiones era, a ver, por más que traigamos a Gerardo, lo que tenemos es que Unidos vaya, ¿no? Y ahí nace pues lo que es la réplica del modelo en otros estados, ¿no? Y lo han replicado en muchísimos lugares. Fíjate que nada más como Unidos está en 6 estados, se replicó el modelo se replica bajo el nombre Unidos, se replicó el modelo en los centros Teletón, se llama Club Amigos Teletón. De hecho, de ahí se replicó en Chile, en los centros Teletón de Chile, y luego hay organizaciones que llevan otro nombre, pero que trabajan bajo el modelo en Ciudad Juárez, en San Luis, etcétera, ¿no? ¿Y qué sientes? O sea, de escuchar cómo el modelo que ustedes crearon aquí se ha replicado en tantos lugares y está impactando cada vez a más personas. Pues sí, es muy emocionante, digo, ahorita que pues me toca a veces como que enterarme por las redes sociales, ¿no? ¿Qué está haciendo Unidos Querétaro? ¿Qué está haciendo Unidos Cuernavaca? Pues es súper emocionante, ¿no? Porque ves y dices, bueno, ahí está la semillita, persiste y bueno, nada más motivar a la gente que sigue, que pues que siga amando esto, que siga. Siempre necesitas nuevas mentes, nuevos talentos que sigan inventando y creando nuevas formas de hacer las cosas, ¿no? Entonces me da muchísimo gusto cuando veo en redes sociales, digo, ay, mira. Y dije, wow, qué padre, que sigue sí, creciendo. muy emocionante. Pero hablemos de esta parte pues de hacer sostenible una organización de este estilo. ¿Qué ideas tenías tú al principio para como recaudar esos fondos? Fíjate que al principio la verdad era una organización más asistencial, o sea, siempre mi idea fue, si no tienes para la inscripción, nosotros conseguimos tu beca, porque la idea es que las personas que incluso que tienen discapacidad y aparte pobreza, pues necesitan más programas como esto. Entonces, antes había un sistema de becas y había gente que pagaba, etcétera, pero era más asistencial, ¿no? Después viene pues la ola a nivel global de decir, oye, hay que ser sustentables, no hay que siempre pedir donativos, hay que generar los propios recursos y fue un reto súper grande, primero cultural, porque pues estábamos acostumbrados a cómo ayudar, cómo decir, a ver, nacimos para ayudar, ¿cómo vamos a cobrar esto, no? Y luego ya viene el reto de decir, oye, pues de lo que haces, que ayuda, ¿no? Entonces, actualmente Unidos da programas a empresas en donde la empresa paga por el servicio y con eso se sostiene la otra parte que es más asistencial, ¿no? O sea, ha habido una nueva ola a través del tiempo que ya no podemos ser asistenciales, eso ya quedó en el pasado y lo que hay que hacer, pues, es la sostenibilidad. O sea, cómo con lo que sabes hacer, hay alguien que paga por ese servicio y con eso apoyas a quienes no pueden, ¿no? Entonces es un poquito el modelo que se sigue. Y entonces es a través de los programas que ciertas empresas llevan y que eso es lo que recauda los fondos para que se pueda seguir haciendo. Y bueno, ahí hay todo un departamento de procuración de fondos, pero digamos que ya son por eventos, ¿no? Por torneos de golf, por eventos que agregas valor, ya no nomás por ay, te pido un donativo, sino, oye, ¿sabes qué? Te doy un torneo de golf, entonces con eso yo me ayudo. Oye, te doy esta obra de teatro y así empiezas ya como a formalizar la obtención de fondos, ¿no? Te pregunto porque me acuerdo, te decía hace un momento, de las stickers que eran unos stickers de una carita naranja. Sí. Que todo mundo queríamos tener un sticker. Ay, qué padre. De la carita naranja de Unidos. Sí. Fue una campaña que se llamaba Pega la calca, la sonrisa de Unidos, y lo que queríamos era eso, era como empezar pues a crear un movimiento en donde la gente viera con una sonrisa, digamos, a la persona con discapacidad y cambiar ese concepto de como de tristeza, de lejanía, sino cambiarlo por algo alegre. Entonces, sí, era típico ver los carros con la sonrisita. Sí, es un ícono. Ahorita que está tan de moda pegar calcas. Sí, ahora ya lo formalizaron, pero en ese entonces sí, lo hicimos y era padrísimo. Padrísimo porque, pues aparte era un mensaje, ¿no? Y el mensaje era, oye, si ves la sonrisa,
significa alegría, significa abrirte a la posibilidad de convivir con una persona con discapacidad, significa que hay un movimiento que cambia la percepción de las Eso me encanta. hacia las personas con discapacidad. Está súper padre, creo que sería bueno retomarlo, ¿no? ¡Ay, sí! Estaría padrísimo porque... Me encantaría. Porque, bueno, yo lo recuerdo como un ícono, o sea, Sí. yo pienso en Unidos y pienso en la carita Y naranja. todavía veo Carlos con la sonrisa y bueno, me encanta. Oye, y luego también en parte de tu crecimiento, en parte de la idea de crear Unidos, has mencionado que también en tu casa veías que era para tus papás también como habían retos para criar a hijos Sí. que tuvieran discapacidad. Sí. ¿Cómo eso también te influyó para luego ser tú la líder de Ya. tantos voluntarios y de tantas personas Sí. en, pues, educar y llevar a los niños que tienen discapacidad? Sí, pues yo creo que es, o sea, el ejemplo de la casa, como te decía que era la más chica, pues yo sí veía a mi hermano mayor, pues empujando las hierbas de mi otro hermano, o mi hermana a los 7 años dándole de comer a mi hermana con discapacidad. O sea, ellos necesitaban necesidades básicas, usar un pañal toda su vida. Mi hermana vivió 40 años y los 40 años usó pañal, había que darle de comer en la boca, etcétera. Entonces, todos esos pequeños gestos de generosidad o de solidaridad, pues yo lo vi muchísimo en casa desde que nací. Entonces era como muy natural. Entonces creo que fue llevar eso a que más personas lo vivieran, ¿no? Que esos pequeños actos de solidaridad fueran llevados a escala, en donde los jóvenes pues también les toca a veces darles de comer y a veces les toca cargar, pero en un acto físico tú recibes mucho más, ¿no? Porque es la interacción, porque ves la forma en que ven la vida, ves los retos que tienen, cómo salen adelante. Entonces, un aprendizaje, te digo, en 2 vías, ¿no? Entonces o sea, como que tú lo tenías totalmente asimilado, por decirlo así. O sea, para tirar algo súper natural Ajá. y compartirlo con los jóvenes, ¿era un reto o lo adoptaban fácilmente? Fíjate que me encanta trabajar con jóvenes y bueno, es padrísima la apertura que hay. Yo creo que hay mucho más estereotipos y más paradigmas en los adultos. Yo recuerdo de jóvenes, me acuerdo mucho de un joven voluntario que me decía, oye, nomás no le digas a mi papá que estoy aquí porque va a decir que me ponga a jalar, ¿no? Y yo decía, qué difícil, ¿no? Tener que tu papá te diga, oye, ponte a hacer algo productivo, ¿verdad? O sea, nos encontrábamos que a quienes teníamos que culturizar era la generación de arriba, ¿no? Porque el joven siempre estaba dispuesto a dar, abierto, con ganas de estar, pues son los que nos hacían realidad el sueño. Entonces, realmente los jóvenes me encanta, o sea, la capacidad que tienen de probar, de absorber nuevas cosas, de salir de su confort, etcétera. Creo que donde había que culturizar un poquito era arriba, ¿no? Que, por ejemplo, otro que llegó y me dice el papá, lo traigo de castigo, ¿no? Es un castigo que estén unidos porque tronó, no sé qué. Yo decía, castigo, o sea, imagínate lo que estás como transmitiendo como valores a tus hijos de que te traigo por castigo unidos y tú decías, casi. O sea, ¿cómo? Vamos a cambiar ese chip, ¿no? Y bueno, es padrísimo. Yo siempre les decía, no importa cómo lleguen, importa cómo salen, ¿no? Entonces, llegaban por 1000 motivos diferentes, o a veces porque estaba la niña que les gustaba, o a veces porque los mandaban de castigo, o a veces porque ellos querían, y esa es la fuerza de la juventud, es padrísimo. Y la fuerza de Unidos. Esa apertura, ¿no? Oye, ¿y qué hacías cuando te llegaba uno así? Que viene de castigo. Decías, venga, adelante. Sí, o sea, realmente como que yo decía, bueno, ¿cómo le falta entender todo, ¿no? Pero pues tiene que vivirlo para... Dale un mes. Sí, totalmente. Entonces, claro, hubo gente que realmente no se adaptó, o sea, si ahí te diría que sería la minoría, pero sí hay gente que de plano no puede con eso, o que dices, ¿sabes qué? No, yo no, o sea, pero bueno, era, ¿qué te diré? La minoría, o sea, gracias, por fortuna, te digo, la juventud me encanta, o sea, y tiene todo para dar y es la fuerza que tiene unidos los jóvenes. Entonces, realmente, de veras que las experiencias fueron súper positivas. Y hablando de los jóvenes, como dices, pues la mayoría de los voluntarios de Unidos son chavos, ¿no? Son jóvenes que dedicaban su tiempo, su verano, hacían como su servicio social, etcétera.
¿cómo has visto el cambio generacional? O sea, ¿cómo han visto Fíjate que sí, han hablado muchos, es un análisis que se está haciendo más en la gente que está ahorita administrativa, que me han podido compartir un poco como la inmediatez, ¿no? Como que los jóvenes son más desesperados de tener las cosas de inmediato, sostener un compromiso a veces les está costando más. La vida virtual contra la presencial, ¿no? Que a veces viven más en la virtualidad y unidos es presenciales cara a cara. Entonces son retos nuevos que yo creo que generacionalmente, pues sí, hay que irse adaptando a las nuevas tendencias, pero sí, creo que ahorita más que nunca, que estamos en un mundo digital, la presencia cara a cara, pues es súper necesaria, ¿no? Sí, no, y aparte que, como dices, la experiencia de Unidos es en vivo. O sea, y yo creo que no hay forma de reemplazar eso. Sí. Habrá muchas cosas que, como tú dices, se tienen que adaptar, que tienen que avanzar, que tienen que haber nuevas formas de llegar, a lo mejor. Pero el estar nadie te lo quita. Pero el estar ahí Sí. y esa experiencia que ustedes causan con los niños con discapacidad que participan, las personas con discapacidad que participan, eso no se puede cambiar. Es irreemplazable, Es claro. irreemplazable. O sea, hubo en el COVID, la gente creativa de Unidos sacó un campamento digital y funcionó dentro de que estábamos en pandemia y no había forma de salir. Pero lo regular, pues, es el cara a cara, ¿no? La presencia. Claro. ¿Y cuáles crees entonces que son los retos? O sea, ¿qué podríamos decir de la educación hoy en día? O sea, ¿qué está cambiando en los jóvenes? ¿Qué les está haciendo? Pues a lo mejor no falta... Imagínate lo que iba a decir. ¿Qué les está haciendo falta ver? Pero no es que les está haciendo falta ver algo, sino que ven todo de una forma diferente. Sí, claro. Es desde lo digital, que yo creo que lo digital sí transforma y sí puede haber muchas campañas de sensibilización y todo, pero seguimos siendo unos convencidos que la presencia es lo que te transforma, ¿no? Entonces, es como regresar a las bases de decir, puede haber mucha virtualidad y todo digital, pero el cara a cara nada te lo sustituye, ¿no? Y los valores, ¿no? También como esos valores que solo se viven cuando tienes experiencias con otras personas. O sea, así el compañerismo, la fraternidad, la solidaridad. O sea, son cosas que tienes que vivirlas y para entenderlas, ¿no? Digo, que se pueden ver así muy padre, ¿no? En un video. En medio digital, pero pues lo tienes que vivir, realmente. ¿Y qué le dirías, bueno, tú que tuviste y has tenido tanta experiencia trabajando con jóvenes, a los que hoy en día trabajan en la educación, que trabajan con chavos, que a veces dicen, ya no puedo, o sea, no estoy entendiéndoles la forma? O sea, ¿qué les dirás de motivación? Híjole, digo, yo creo que la esencia de la persona es la misma, simplemente las formas, ¿no? Y creo que en esencia, en los jóvenes hay mucho talento, hay mucho entusiasmo, hay cosas que los pueden enamorar, hay cosas que quieren cambiar de su entorno. Para mí es siempre invitar, o sea, para mí las transformaciones siempre vienen de algo que te incomoda y seguro a muchos jóvenes les incomoda algo ahorita, ¿no? Estamos también hablando, ¿no?, de las votaciones, de cómo incentivar a los jóvenes a estar conscientes de lo que es perder la democracia, de lo que es participar. Pues creo que en ese sentido sí tenemos como mucho que hacer, pero yo también escucharía a los jóvenes, ¿no? ¿Qué es lo que les inquieta ahorita? ¿Cuáles son sus motivaciones? O sea, necesitamos escucharlos más. ¿Qué retos están teniendo? Porque pues generacionalmente ya han pasado como 4 generaciones diferentes, ¿no? Entre la cristal y generación de tantas generaciones que es sentarnos a escucharlos, ¿no? Escucharlos y como que abrir la puerta, ¿no? Porque a veces, bueno, sobre todo yo creo que en la educación, que poco a poco yo creo que se va disipando esa diferencia que existe, que muchas personas marcaban en el maestro, el alumno. O sea, como que siempre era como, yo sé, tú no sabes. No, estamos para aprender de... Claro, totalmente. O sea, como que se tiene que abrir la ventana, como tú dices, para, a ver, dime, ¿qué onda contigo? O sea... Sí, no sé, en qué sueñas, qué quieres cambiar, qué deseos tienes, cómo estás conforme, estás a gusto, estás bien con tu vida, qué te mueve. O sea, yo creo que son cosas que hay que escuchar. Y desarrollar la paciencia, ¿no? Porque también como que es muy fácil decir
escucha, o sea, como Sí. pon la pregunta en la mesa. Sí. Pero como que yo siento que cuando abres el signo de interrogación, el espacio requiere tu atención. O sea, el espacio de la pregunta Sí. requiere que tú pongas de tu Y interés. cambies. Ajá. Porque de alguna forma también tenemos que cambiar y adaptarnos, ¿no? Y a veces estamos cada quien en nuestro sentir, ¿no? Que me acuerdo de un ejercicio que se hacía entre consejeros en la universidad que decía, a ver, ¿qué es tener la mejor versión de cada uno? ¿Qué significa, no? Fomentar en los chavos que sean su mejor versión. Entonces me encanta porque alguien decía, pues la autenticidad, o sea, entre más auténticos sean, es tu mejor versión, ¿no? Entonces había una discusión bien interesante sobre, bueno, ¿qué es que sacar la mejor versión de ti, ¿no? Sí, creo que hace falta eso. O sea, no nada más decir, quiero escucharte, quiero poner de mi parte, pero en verdad cambiar en ti ese chip de, ok, déjame hacer algo para entenderte, ¿no? No, y al revés, como que la fuerza y el poder de los jóvenes también hay que dejarlos crear y entonces decir, oye, es momento también que tú des un paso para atrás porque ahora el mundo es de ellos y el mundo, y tienen toda la capacidad para mejorarlo y tienen toda la posibilidad y la energía, entonces a veces hay que dar un paso atrás, ¿no? Y dejarlos crear. Y bueno, hablando nuevamente de Unidos, que ¿cómo es hoy en día la organización? O sea, ¿cómo funciona? Yo sé que a lo Ajá. mejor ahorita tú ya no estás tan presente en Ajá. la organización, pero Sí. ¿cómo funciona? ¿Cómo es el día a día de Unidos? Para que la gente que nos escuche, que a lo mejor no está familiarizada, Claro. que sepan cómo es la operación Totalmente, total. o sea, Unidos tiene programas recreativos y sociales, generalmente los fines de semana, para los chavos con discapacidad, entonces cualquier joven que quiera ser parte de esta interacción, unirse, ¿no? Ahora también Unidos trabaja con empresas, cualquier persona que esté en empresa que quiera mejorar sus equipos de trabajo, tener la experiencia de convivir con personas con discapacidad, no importa que no sean jóvenes, que sean cualquier plantilla de trabajo, pues también hay programas en empresas, ¿no? Entonces, realmente ya se trabaja todo el año, algunas con empresas, algunos también en colegios, puede haber gente que diga, oye, estoy inquieta porque creo que en mi colegio falta mucho el valor de la empatía. Ah, perfecto, invita a Unidos a hablar con esos también. Oye, mis hijos, quisiera que mis hijos tuvieran esta nueva cultura, bueno, ya hay voluntariado junior, para niños, ¿no? De 6 a 9 años. Entonces, hay como todas esas alternativas, es simplemente quien tenga la oportunidad y quiera tener la oportunidad de la interacción y cambiar esa forma de pensar, hay muchas opciones en las que se pueden unir, ¿no? Y cuando estabas súper presente tú en la organización, ¿cómo era tu día a día? O sea, ¿cómo se... Ay, Sí. era bien padre. Uh-huh. Te voy a decir que si alguien me hubiera dicho, oye, vas a durar 35 años en una empresa, yo hubiera dicho, no, porque yo era muy inquieta. Yo decía, a mí me gustan las cosas diferentes y me aburro fácilmente, entonces nuevas cosas diferentes. Bueno, Unidos me dio durante 35 años un día diferente cada día. Entonces era padrísimo porque si hay programa, pues estar con los chavos, si era estar en la oficina, pues planear estratégicamente qué, si era estar con el consejo, oigan, ¿qué sigue? O con un donante, oye, económicamente, ¿cómo le hacemos? Entonces era tan versátil, o sea, por fortuna, ¿no? Entonces fue increíble. Todos los días eran diferentes. Muy diferentes, muy diferentes. Entonces yo jamás hubiera imaginado que iba a estar 35 años, ¿no? Porque dices, 35 años, no, yo no me veo en una empresa trabajando tantos años en lo mismo y no, jamás es lo mismo. Siempre hay un reto distinto y sobre todo cuando no pierdes la capacidad de asombro, cuando esa capacidad de asombro de ver un joven que llega así como asustadillo el primer día y qué voy a hacer y ver su transformación o ver todavía un papá que después de 35 llega con miedo de decir, oye, no sé si integrar a mi hijo con discapacidad, déjame lo observo aquí detrás del árbol a ver cómo, no dejarte sorprender por esas historias. Entonces cada historia pues es un nuevo comienzo, entonces siempre es distinta, ¿no? Es padrísimo. Y entonces, ¿cuánta gente hay detrás de Unidos? O sea, para que los que también a veces la gente ve como todo este mundo del emprendimiento social como, pero pues, ¿para qué? O sea, ¿para qué? Sí, claro. No sé, si piden un donativo, pues ¿para qué lo Claro. necesitan? Claro. O sea, ¿cuántas personas hay detrás ahorita, en Unidos? digamos que en cada ciudad es diferente, o sea, ahorita estamos en, digamos, 6 estados, entonces cada oficina tiene su consejo,
que son más o menos de 10 personas, después su director y luego están todas las personas, todo el equipo de trabajo, depende de la oficina. Aquí en Monterrey, por ejemplo, son 13, actualmente son como 14 personas, las que están de planta todos los días. Y bueno, cada oficina se maneja diferente, pero sí, y digamos, pues para el staff, por ejemplo, para un verano donde iban, no sé, 400 personas, pues se necesitaban 30 personas de staff, más, pues 300 jóvenes voluntarios y más 20 personas detrás en la organización. Entonces, bueno, ibas sumando. ¿Te imaginaste en algún momento tener como esa cantidad de personas moviéndose todos por esa causa que tú viste un día en la playa cuando viste esos niños? Sí, no, sí es muy emocionante. O sea, no, para nada. Uno no se imagina, ni lo hace por eso, porque pues va creciendo cada día y se va sorprendiendo cada día. Ahorita sí es muy emocionante cuando veo, por ejemplo, otra ciudad, ¿no? Unidos Querétaro, ay, bienvenidos, estamos en esto. Ay, es bien emocionante. Hace poquito recibí una fotografía de Chile, allá el verano es en enero, entonces de un campamento de verano que hicieron en enero con el modelo de Unidos y mandaron pues una foto, no sé, eran 500 chavos. Ay, dices, qué padre. En Chile, o sea, que tú dices, pues nunca te hubieras imaginado que un país tan lejano fuera a tener una actividad tan similar, ¿no? Claro. Y todo esto, ¿en qué momento llega tu libro? ¿En qué momento llega sí. el querer escribir un libro? Bueno, realmente cuando empiezo como a considerar la idea de irme retirando, de decir, a ver, voy a cumplir, no sé, 35 años en la organización, cuando ves que ya hay un consejo con nuevas ideas, cuando llega una nueva generación que también dices, oye, tengo que dar paso a lo que hablábamos, oye, tengo que dar paso a nuevas ideas, nuevas energías, fue cuando entró la nostalgia, decir, es que para retirarme quisiera escribir un libro. Y el libro, pues es un poquito como recordar esos inicios, es como una catarsis para quien lo escribe siempre. Y bueno, es una forma de dejar algo escrito, decir, oye, aquí está el legado de Unidos, pero aquí está por escrito cuáles fueron aquellas motivaciones, porque en un momento dado, cuando la organización crece, pues es muy padre como volver a las raíces y decir, a ver, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Ah, pues ahí hay un libro que te lo explica por qué, ¿no? Entonces, cuando uno pierde un poquito de rumbo, sentido, motivación, pues es una forma como de regresar a las raíces, ¿no? ¿Cuál era el sentimiento así principal que tú querías transmitir? O sea, ¿qué era con ese libro? Además de ser como, obviamente, de alguna forma como la historia. Ajá, era como un poquito todo lo que hay detrás. Es como recordarte las motivaciones para estar. Desde una persona que está en la administración, o un papá que lleva a su hijo, o un joven que quiere ser voluntario. Es como, acuérdate por qué estás ahí, ¿no? Acordarse por qué están ahí y también servir como un instrumento para, no nada más para Unidos, ¿no? Porque con el libro impactas a cualquiera que se pueda encontrar tu libro sí. Y que lo lea y que diga, wow, esta historia me resuena en... Totalmente, la idea también, sí, como tú dices, pues bueno, es inspirar a cualquier joven que diga, oye, quiero hacer algo, ¿se podrá, no se podrá? Bueno, ojalá que te inspire a decir, oye, sí se puede, ¿no? Tu libro lo escribiste hace como, bueno, me imagino que en mucho tiempo, pero lo publicaste como hace 3 años más o menos. No, el 7 de septiembre del año pasado, más pero reciente. Lo inicié en el 2018. En la pandemia, tantito antes de la pandemia. Sí. ¿Y qué sientes de tú como autora regresar las páginas y releer todo lo que escribiste ahí? Mira, lo revisé como 800 veces hasta que me dijeron, ya, nunca vas a estar totalmente conforme porque eso sucede, ¿no? Como que siempre quieres cambiarle, moverle. Y bueno, siempre, no sé si a quien escribe le pase, pero a mí me pasó mucho que es bien diferente escribir pensando en desahogar y plasmar todo lo que tú quieras y a saber que alguien lo va a leer, ¿no? Porque luego te entra el oso de que cómo y lo van a leer, qué pena, ¿no? Bien raro. Entonces, bueno, pues fue todo un proceso y ahorita créeme que desde que salió no lo volví a tocar porque lo dejas. Ya, es como soltar una historia, es como decir, ya está, ahora es para ustedes y desligarte, porque si no es bien complicado. Es como un cierre, ¿no? Sí, ¿y tienes el sueño de seguir escribiendo? Uy, me encantó la experiencia, me súper encantó, pero cuando me preguntan eso digo, no sé si tengo algo más que decir, quizás ya no. Claro. Ya le dije todo, sí. Entonces ese libro, ¿qué te han dicho tus amigos?
la gente que lo ha leído? O sea, ¿cuáles han sido como los comentarios, los reviews? Sí, ha sido muy padre porque ha habido mucha gente que de repente me manda foto. Oye, estoy en esta parte. Híjole, ¿cómo me acuerdo de cuándo? O sea, ha habido mucha experiencia de recordar. Ha habido otra gente que dice, no me imaginaba. O sea, no me imaginaba lo que había detrás. Gracias por la historia. Entonces ha habido un poquito de todo y gente ajena totalmente que es, vaya, que no era un objetivo del libro y que ahorita se está convirtiendo en gente totalmente ajena que dice, oye, me inspiró para hacer esto, o me animas a hacer esto otro, ¿cómo lo hiciste con esto? ¿No? Entonces sí ha tenido ese efecto. Y para Estela, todo este camino de Unidos hemos hablado ahorita de todas las anécdotas, los momentos, Sí. los retos, las satisfacciones, pero a ti, ¿qué es lo que más te ha marcado en todo en esta historia de crear, vivir, transformar con Unidos? Ay, yo creo que las personas, o sea, la fortuna de encontrarme con personas súper valiosas que se quedan contigo para toda la vida. Entonces, yo no tengo una familia, yo no me casé, no tengo hijos, pero te puedo decir que he sentido el amor de pareja, he sentido el amor de los hijos, he sentido el amor porque he estado, gracias a Dios, rodeada de amor, ¿no? Entonces, pues Unidos es mi familia, Unidos son mis hijos, Unidos es todo en mi vida. Entonces, yo creo que lo que más me llevo son las personas que he tenido fortuna de conocer a través de Unidos. ¿Y qué sueñas para Unidos? O sea, ¿qué sueñas para que siga pasando con esta organización? Uy, que siga creciendo, que se siga replicando, que llegue a muchos lugares, que se innove, que se adapte a las nuevas generaciones, lo que hablábamos ahorita, ¿no? Que tenga esa creatividad para poder irse adaptando y que siempre sea vigente. Siempre sea Siempre. vigente y que se siga transformando. Sí, así es. Pues estoy muy, muy encantado con tu historia. Me Ay, encanta qué que estés lindo. en este podcast y que nos compartas tu trayectoria, cómo creo que al menos los que nos estén escuchando o estén viendo este podcast y que no conozcan Unidos, les dejamos la incógnita o la misión de ir a Ajá, buscarlo, porque claro. pues yo creo que es una organización que cambia vidas y eso está padrísimo. Entonces te felicito muchísimo por todo Ay, qué esto. lindo. Muchas ¿Qué gracias. le aconsejarías para ir cerrando esta conversación a los que nos escuchan y que tienen ese sueño de hacer algo que les apasiona, de cambiar algo a su alrededor, pero que no saben por dónde comenzar, que no Sí. saben qué camino tomar? ¿Qué les dirías? Bueno, a mí me encantaría primero que no vieran a Unidos como un resultado final, sino que piensen que yo estuve como ellos, que no sabía el camino, pero que tenía un sueño muy firme, que esta es una carrera de persistencia, o sea, de insistir, de insistir, de insistir, pero de disfrutarla en el camino, ¿no? O sea, cuando uno disfruta esas pequeñas puertas que se abren, y hasta las que se cierran, pero uno las va disfrutando y va como creando esa carrera de obstáculos, siento que pues que te va llenando y vas encontrando por dónde, ¿no? Entonces, mi invitación es, estuve como ustedes, tuve 20 años, no tenía nada más que un sueño y bueno, pues se logró con persistencia, ¿no? Y disfrutando, porque creo que Sí. se nos olvida, ¿no? Que dices, a veces nos ponemos como metas o lugares a los que queremos llegar para entonces disfrutar. Sí. O sea, hay que disfrutar todo, porque Es que si no lo disfrutas, o sea, se hace muy pesado, ¿no? Entonces, cuando tú disfrutas cada cosa que se va logrando, que se va abriendo, cualquier transformación y todo, pues ya llena tu día, entonces te da energía para el día siguiente, ¿no? sí, si disfrutas todo, cuando llega esa gran meta, lo disfrutas más. Ya. Al contrario de que si estás esperando para disfrutar, a lo Sí. mejor no es tan grande la celebración. Sí, Entonces, sí. me gusta esa idea y pues te agradezco muchísimo por estar Ay, con qué lindo, nosotros Max, en a este ti. podcast. Por favor, déjanos tus redes sociales o tu contacto Sí, para que los que claro. nos estén escuchando puedan encontrarte y también tu libro para que lo puedan comprar y Ay, qué encontrarlo. lindo. Mira, el libro se encuentra en Amazon, se llama El corazón que nos une. Mis redes sociales, pues en Instagram ¿Y las de Unidos o las de es Unidos? Villarreal y unidos@.com.mx.
Tus redes sociales es Estela. Es punto Villarreal, creo. Bueno, Instagram aquí y así. ponemos. Pero bueno, ahí me buscan, pero ahí me encuentran Estela Villarreal. Aquí lo ponemos para que te puedan encontrar. Te agradecemos muchísimo por estar en este podcast. Gracias por ser parte de nuestra comunidad de creadores. Qué lindo. Y nos quedamos con tu historia y nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. Qué lindo, muchas gracias. Muchísimas